Buenas noches, mis amigos y hermanos. Cuánto gozo sentimos cuando alguien nos dice: pastor, hermano, hermana, estoy orando por usted. Cuán bueno es conocer a hermanos en la fe que tienen el don de interceder por otros, de gastar tiempo orando por los demás. De hecho, ese es un privilegio que todo cristiano debe tomar. Pero hay unos cristianos que tienen ese especial en cuanto a orar por los demás. Sí, hermanos. A veces nosotros nos olvidamos del poder de la oración. La oración, hermanos, ha impedido muchas cosas que el enemigo puede hacer contra nosotros. Gloria al Señor por aquellos hermanos que doblan rodillas, que gastan tiempo para orar por sus otros hermanos. Es un privilegio saber que alguien está orando por nosotros. Sí, hermano, la oración puede salvar una vida. La oración puede en el Señor sanar a un enfermo. La oración de intercesión es, hermanos en la fe, un don que en la iglesia en estos tiempos se ve muy poco. La oración de intercesión. En la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 5, quiero leerles desde el verso 14. Santiago, capítulo 5, desde el verso 14. La palabra del Señor nos dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vean, mis hermanos, es una condición para la iglesia que oremos unos por otros. Sí, unos por otros. La oración, hermanos, en la fe tiene poder. Y recordemos que el Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, estuvo en oración y ayuno 40 días y 40 noches. Antes de iniciar el poderoso ministerio que nos trajo la salvación en Cristo Jesús, que nos trajo el Evangelio, antes de iniciar aquello, el Señor estuvo orando 40 días y 40 noches. Sí, tuvo y actuó en el poder del Señor. Ahora bien, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, necesitamos orar? Sí, necesitamos orar. Aquí nos dicen que la oración de fe salvará al enfermo y que la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Cuando habla de la oración eficaz es la oración certera. ¿A qué me refiero? Cuando un hermano me dice: pastor, quiero que ore por mí, es que me va mal, pero no me especifica en qué le va mal, no se puede hacer una oración certera. Tiene que decir, cuando pida oración, por algo conciso, no por una cosa general. No, hermanos.
cuando en la palabra de Dios encontramos la oración, siempre va por algo específico. No es porque, pastor, ore por mí, mire, mi situación no está bien, no. Dígale al hermano, a la hermana o al pastor, cuando quiere que ore por usted, dígale, pastor, quiero que ore por esto específicamente. Esa es la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Se puede indicar cuál es el justo. Los justos somos todos los hijos de Dios, los que hemos abrazado la fe en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo. Sí, a ellos se refiere, los justos. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir, tiene poder, tiene poder. Y cuando se habla aquí, se puede pensar, entonces solo el cristiano perfecto, aquel que no falla, ese cristiano es el que Dios va a escuchar. No, por eso Santiago da el ejemplo. Elías era un hombre que se enojaba. Elías era un hombre que gritaba. Elías era un hombre que sentía miedo, le faltaba fe. Otro día estaba muy bien. Y Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró para que lloviese y llovió. Oró para que no lloviese y dejó de llover. O sea, el Señor nos está avisando aquí, nos está enseñando que Él escucha nuestras oraciones. Las escucha, mis hermanos. Pero, ¿cuánta oración se necesita para realmente Dios actúe? Mis hermanos, si comprendiéramos, entendiéramos cuánto poder hay en la oración, oráramos más. Sí, oráramos más. Pero la oración es lo que menos hacemos. ¿Cuál es el culto de la iglesia a que menos cristianos van? Al que menos cristianos hay. El culto es el culto de oración. El culto de oración. Yo me gozo en el Señor, en el culto de oración, que es oración y testimonio. Me encanta escuchar los testimonios de mis hermanos, ¿no? De las victorias que hemos tenido en Cristo, o del testimonio que lo hacen para pedir oración. Porque, hermanos, en la fe, orar, recordemos, por si acaso se nos haya olvidado, es hablar con Dios. En la oración podemos elevar nuestras peticiones al Señor. Orar por nuestros padres, orar por nuestros hijos, orar por el pastor, ore por su hermano que está pasando momentos difíciles, o por su hermana. Si usted escucha que su hermano está andando en pasos tal vez equivocados, en vez de ir a chismear e ir a murmurar, lo primero que debe hacer es poner al hermano, a la hermana en oración. En oración. Así es, mis hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor Jesucristo nos enseña, dice, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos los escuchará y se los dará. La oración en grupo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué poder hay en la oración? ¿Qué poder? Pero mis hermanos y hermanas, regreso. Cuando usted ve cristianos que se están yendo por la línea un poco chueco, tambaleando, lo primero que debe hacer, hermanos en la fe, es orar por ellos. Miren, los versos 19 y 20 de Santiago 5 dice esto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error de su camino. Bueno, esto se lo aplica tanto a cristianos que se han extraviado o a personas que no conocen a Cristo. Y hermanos en la fe, nuestra oración debe ser por todos, por todos.
He visto a hermanos en la fe sanar de cáncer. Lo he visto. He visto a hermanos en la fe que les daban meses de vida. He visto cómo Dios los ha bendecido y los ha sanado. He visto a parejas, esposos, donde la esposa era estéril y por largo tiempo tuvieron médicos y no podía ella quedar embarazada. Pero hermanos en la fe, dice aquí en su palabra que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, eran esposos, iban a los médicos, pero habían cosas en que no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Hasta que se pusieron de acuerdo como esposos, dirimieron asperezas, limaron asperezas, y el Señor les concedió niños, no uno, niños. Hermanos, lo he visto, lo he escuchado en testimonios, cómo Dios obra. Por eso, el Señor insiste aquí por medio de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si la oración de un hombre dio lluvia y después la oración de ese mismo hombre detuvo la lluvia, hermanos en la fe, Dios nos está diciendo que tenemos un poder tremendo en la oración. Tremendo. Miren, y de lo que más debemos orar, vamos a Colosenses. Carta a los Colosenses. Voy a leer aquí, mis hermanos, del capítulo 4 de Colosenses, el verso 24. Perdón, hermanos. 1 Corintios, me equivoco. 1 Corintios 12. Estoy extraviado, mis hermanos. 1 Corintios 12. Miren ustedes cuán importante es para la iglesia la oración por los demás. Dice aquí el apóstol Pablo en primera carta de los Corintios 12, versos 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿no? La hermosa ilustración de Santiago de la iglesia como un cuerpo humano, y habla de que los miembros del cuerpo deben preocuparse los unos por los otros, deben orar los unos por los otros. Esa es la petición, hermanos. Orar, orar. La oración de la iglesia, de los hermanos, debe ser cubrirnos mutuamente, unos por otros, orar por los hermanos, hermanas, todos los días. Orar por las familias en Cristo que están pasando crisis económica o crisis de salud. Pero la oración nunca debe faltar en el cuerpo de Cristo. Pablo dice en el versículo 26 de primera carta de los Corintios 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Se gozan los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Así que si un miembro padece, debe ser para nosotros igual. Cuando duele un dedo, el cuerpo entero lo siente en el dolor, ¿verdad? El cuerpo entero lo siente. Por eso, hermanos en la fe, insisto en el nombre de Jesús. Hay que orar. Debemos orar por la iglesia, los unos por los otros. Sé que hay hermanos que no han podido reunirse hace tiempo como iglesia, pero hermanos en la fe, eso con más razón debe hacer que oremos con más fuerza los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho, y donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan, yo se los daré. Eso dice el Señor. Hay poder en la oración, mis hermanos. Hay poder en Cristo Jesús. Eso es lo hermoso, lo bello de ser hijos de Dios. Que podamos cada día, pero cada día, hermanos en la fe, orar por nuestros hermanos. Ahora sí, vamos a Colosenses, capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Leo los versos 2 al 4. Colosenses 4, 2 al 4.
Dice aquí el apóstol Pablo, ¿no?, por el Espíritu Santo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Miren, esa es la oración permanente de la iglesia. El orar unos por otros, pero orar para que el Señor nos abra puertas para hablarles a los que no conocen a Cristo. Que el Señor nos abra puertas y nos dé palabras para hablar con nuestros familiares que no conocen al Señor, con nuestros amigos que no conocen al Señor, por nuestros compañeros que no conocen al Señor. Y esta debe ser también una de nuestras principales oraciones. Señor, ábrenos puertas. Señor, ábreme puerta. Dame palabras para hablarles a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros, al prójimo, hablarle de ti, Señor amado. Pablo pedía esa oración, pedía que la iglesia ore por eso. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Hermano en la fe, interceda por sus hermanos, sí, por todos sus hermanos en Cristo. No digo, hay hermanos en la fe y hermanas que tienen anotados los nombres y cuando están orando mencionan cada nombre. Yo admiro, conozco una hermana así, una hermana que tiene una libreta y tiene todos los nombres. Y en el momento de orar, ora por ellos dando el nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero tal vez usted diga, no tengo tanta memoria, pastor. Bueno, por lo que se acuerde. Pero principalmente por aquellos que usted se entera de que están pasando momentos difíciles. Ore por ellos, ore por ellos, ore por sus hijos, hermanos. Todos los días cúbralos con oración a sus hijos, sí, a sus padres. Oren por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, no puede pasar un día sin que usted hable con Dios, sin que nosotros hablemos con Dios y decirle por lo que está pasando mi hermano. Es decir, interceder por los demás. Mis hermanos, no dejen de orar. No dejen de orar. Y les pido, por favor, sus oraciones para este siervo del Señor, que lo que más quiere hacer es predicar su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.